Profe, voy a apagar la cámara un poquito, voy al baño y vuelvo. No me demoro nada. Vaya nomás. Ya. Vamos a comenzar entonces. Bueno, el tema ya está aquí anotado en la diapositiva. Vamos a hablar sobre la revolución industrial. Fundamentalmente sobre la primera y la segunda revolución industrial, ¿ya? Y vamos a ver por qué hago la diferencia, ¿ya? Seguimos entonces. El objetivo entonces de la clase es conocer y comprender cómo se llevó a cabo el proceso de industrialización, destacando sus características, antecedentes, excepción y avances realizados, ¿ya? Entonces vamos a seguir con esto. Ahora, cuando hablamos de industrialización, nosotros tenemos que tener presente que este proceso, que se le llamó revolución o la primera revolución industrial, se originó en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, es decir, en la segunda mitad del siglo XVIII, podríamos decir nosotros, desde 1750 en adelante, ¿ya? Y surge en Inglaterra y de ahí se expande a otros países de Europa y también a los Estados Unidos. Y de ahí ya a los otros continentes. Pero primero Inglaterra, algunos países de Europa, no todos, y porque no fue en todos lados al mismo tiempo, y a los Estados Unidos. Ahora, ¿por qué se habla de una revolución industrial? Porque fue un proceso rápido, ¿ya? En general, al contrario de las evoluciones son rápidas, de expansión territorial rápida, y porque además se hicieron cambios bien importantes, no solo en la industria, sino que estos cambios en la industria también van a afectar a la parte económica, ¿ya? En lo que es la tecnología y también, obviamente, en la parte social, ¿ya? Ahora, recordar que hablamos de revolución industrial, se van creando industrias y el proceso de producción también va a cambiar. Antes de esto, ¿qué es lo que había? Había pequeños talleres que fabricaban algunos elementos que se necesitaban. El transporte era bastante primitivo, bastante rudimentario, carretas, la energía de los animales, la energía humana se usaba, pero no otro tipo de energía que fuera de otro elemento, aparte de lo que fuera en el mar, que eran las velas, que se usaba la energía del viento, pero una energía natural que no fuera humana o animal prácticamente no existía. Entonces aquí va a cambiar todo esto, va a cambiar la industria, va a cambiar la forma de producir. Entonces, por eso se habla de una revolución, un gran cambio que ocurrió rápidamente expandiendo, ¿ya? Ahora, ¿qué características tiene esta revolución industrial? ¿Ya? La primera dice, surgen nuevas formas de producción. Las máquinas reemplazan a las antiguas herramientas y las fábricas ocupan el lugar de los talleres. O sea, surgen las máquinas y las fábricas, en donde en una fábrica hay varias máquinas, no una sola, un taller, por ejemplo. Esto va a dar un aumento de la producción y la aparición de nuevos grupos sociales, por ejemplo, los obreros, ¿ya? No el maestro que trabajaba en el taller, sino que son obreros que van a trabajar en las fábricas. Y obviamente, si hay una máquina que es manejada por una persona, la máquina permite aumentar la producción. Entonces, las nuevas formas de producción es una característica de este movimiento, de esta revolución. El surgimiento del trabajo asalariado. Los trabajadores industriales soportaban extensas jornadas de trabajo. No había un reglamento que dijera 8 horas, no. Bajos salarios y la ausencia de leyes laborales. O sea, ellos hacían un trabajo por el cual se les pagaba un salario que era muy bajo por el trabajo que hacían y no tenían un tope de horario. Es decir, ellos no tenían un horario, ya entramos a las 9 y salimos a las 5, por decirles algún horario. No. Y tampoco había leyes laborales o leyes que protegieran sus derechos. Por ejemplo,
el hecho del descanso, el hecho de tener un horario de trabajo, el hecho de que no trabajaran niños, por ejemplo. Entonces, eso no existía. Otra característica, la transformación del espacio, la presencia de las industrias, el desarrollo de nuevas ciudades y de los medios de transporte van a transformar la vida cotidiana de las personas. La vida urbana se expande, ocupando espacios antes considerados rurales. O sea, no solamente van a existir industrias, sino que también van a cambiar los medios de transporte, ¿ya? La gente se va a vivir o a aglomerar, a vivir cerca de las industrias y van a surgir viviendas ahí. Por lo tanto, mucho que antes era rural, ahora se va a transformar en una zona urbana, donde hay ciudades o donde hay las primeras ciudades que surgen producto de esta revolución industrial. Otra característica es la expansión del mercado. Dice, la producción centrada en el consumo familiar fue sustituida o reemplazada por la producción en masa, orientada a un mercado más amplio, o sea, un mercado más grande. Es decir, si antes se producía para un mercado familiar o para el pueblo donde se vivía, ahora no. Como la máquina permite aumentar la producción, esta producción está orientada a mercados más grandes, o sea, a una ciudad más grande, a una zona, una región también, o se puede, en este caso también, a otros países. Entonces, características para que no nos olvidemos, nuevas formas de producción, surgimiento del trabajo asalariado, el salario es el sueldo, ¿ya? Acuérdense que la palabra salario viene de sal, que antes se pagaba con sal en la antigüedad, porque la sal era un elemento muy valioso, de ahí quedó la palabra salario, ¿ya? Pero el asalariado significa que se recibe un salario, un sueldo o un pago por el trabajo realizado. La transformación del espacio, acuérdense, debe ser rural a urbano, están las industrias, cambian los medios de transporte, etc. Y que el mercado, de ser un mercado pequeño, se va expandiendo. Ya, ahora, los antecedentes. Esto va a surgir no solamente en la ciudad, sino que también en la parte agrícola, ¿ya? Se van a dar cuenta que hay que mejorar algunas técnicas agrícolas, como por ejemplo rotar los cultivos, o sea, no siempre cultivar el mismo producto todos los años o todas las temporadas, sino que ir haciendo una rotación. ¿Para qué? Para que la tierra también quede en descanso, se cambia un cultivo, se hace otro, etcétera, ¿ya? Y también un cambio, el arado de madera se cambia por el de hierro, ¿ya? Pensando en que va a tener mayor duración, va a ser, a lo mejor, tiene un mejor uso, un más eficiente en la tierra. Se perfeccionan los sistemas de riego, ¿ya? Todo esto, es decir, mejorar el cultivo, el arado, cambiar los sistemas de riego, va a ampliar la superficie que se cultivaba. O sea, se ampliaron los terrenos cultivados, fueron más grandes. Y también se van a introducir nuevos cultivos, como por ejemplo el maíz, las papas, ¿ya? La remolacha, que es donde nosotros sacamos el azúcar, por ejemplo, además de, obviamente, alimentar al ganado. Ahora, las tierras agrícolas cambian su estructura. Eran, hasta esa época, tierras que pertenecían a un señor o a un dueño y de a poco van a pasar a ser tierras comunales, ¿ya? Y esas tierras comunales se le van a asignar a una persona y van a pasar a ser propiedad privada, ¿ya? Entonces pasan de ser tierras que es común a ser privada de algunas personas. Entonces, este antecedente de ir cambiando la parte agrícola va a ser uno de los que va a influir en la revolución industrial. Entonces tenemos el primer antecedente, la expansión agrícola. Otro antecedente, el crecimiento demográfico. Acuérdense, cuando hablamos de demográfico estamos hablando de población. Entonces, crecimiento de la población, ¿ya? La población aumenta en cantidad. Entonces, aquí dice, hasta el siglo XVIII la población de Europa había crecido lentamente,
debido a las epidemias y hambrunas. Es decir, no aumentaba más, ¿por qué? Porque le afectaban muchas epidemias, enfermedades, y también épocas de hambruna, gente que se moría de hambre, ¿ya? Por diferentes razones. Entonces, la población no podía crecer más. Sin embargo, la aplicación de medidas de higiene, la mejor nutrición y el desarrollo de las primeras vacunas permitieron que la mortalidad bajara, ¿ya? O sea, mejorando condiciones de higiene, mejorando el tipo de alimentación, creando las primeras vacunas, va a hacer que la mortalidad de la gente baje, ¿ya? Y la natalidad se mantenía alta, por lo que la población aumentó rápidamente. Así, si la población aumenta, obviamente aumentaba la necesidad de alimentos. Acuérdense, natalidad son nacimientos, mortalidad son muertes, ¿ya? Al mejorar todo, mueren menos personas y siguen naciendo hartas. Y eso provoca un aumento en la población. Y al aumentar la población, esta necesita mayor cantidad de alimentos, ¿ya? Ahora, también empieza a cambiar la mentalidad de las personas de la época, ¿ya? Aumenta la alfabetización, o sea, más personas aprenden a leer y escribir, ¿ya? Y a través de esto se difunden ideas como el liberalismo económico, ¿ya? Y este liberalismo económico hace que las personas a lo mejor se abran más a la inversión, a la innovación y a la búsqueda de beneficios económicos. Es decir, si yo aumento mi campo, yo tengo un campo, ¿ya? Una tierra agrícola, aumento la producción, puedo expandir mi campo, puedo vender más y puedo a lo mejor obtener ganancias, ¿ya? Y por eso se habla de un beneficio económico. Y a la vez voy invirtiendo más porque como me fue bien, a lo mejor dije, ya voy a invertir más en esto, ¿ya? Entonces tenemos aquí antecedentes de la revolución industrial, que está la parte agrícola, eh, el crecimiento demográfico, acuérdense, aumento de la población. La demografía tiene que ver con población. Y un cambio en la mentalidad, ¿ya? O sea, la forma de pensar las cosas. No solamente producir para la subsistencia, sino que producir para vender y también obtener ganancias. Y ahí hay un cambio en esa forma de ver. Aquí hay un ejemplo de el crecimiento de la población, ¿ya? Hay una tabla, entonces, están los años, hay dos países, Gran Bretaña, ¿ya? Rusia. Fíjense, desde 1850 hasta 1910 van 60 años, ¿cierto? ¿Y cómo crece la población? De 20 millones a 40 millones en Gran Bretaña, o sea, se duplica. Y en Rusia de 68 millones hasta 160 millones, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay un ejemplo de que sí ocurrió este aumento de la población. A esto se refiere con aumento demográfico, ¿ya? Cuando uno ve que aumenta la cantidad de personas, ¿ya? Y antes, y uno decía, y bueno, ¿y antes por qué no aumentó? Porque no tenían avances como las vacunas, no tenían a lo mejor avances en lo que es la sanidad, la higiene, y también está que las guerras, las epidemias, las hambrunas también van a afectar a la población. Y en esta época estaba mejorando la condición de la alimentación, por lo tanto, hambrunas no habían en ese momento, ¿ya? Acá tenemos una imagen de las primeras vacunas. La primera fue contra la rabia, ya de que se tiene registro, contra la rabia y fíjese ahí una imagen de esa época. Las vacunas son bien importantes y nosotros lo sabemos en esta época, ¿ya? Acuérdense que ahora se está buscando y muchos laboratorios, países están investigando algunas vacunas contra, en este caso, este COVID-19. Por lo tanto, son muy importantes, ¿ya? Estas vacunas, en esa época y en esta también. Ya. Esta revolución industrial tuvo etapas, ¿ya? Distintas etapas y que comenzó primero en Europa para luego
expandirse a otros continentes. La primera revolución ocurrió en el 18, como habíamos dicho antes, y aquí, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué fue lo importante? Que se introdujo la máquina de vapor, ¿ya? Ahora, este vapor, ¿de dónde lo sacaban? La fuente de energía fue el carbón, ¿ya? El carbón nos va a permitir entonces hacer funcionar la máquina de vapor. Esta máquina de vapor se va a aplicar en lo que son los ferrocarriles, ¿ya? Los barcos, que le llamaban vapores en esa época también. Iba a cambiar toda esta forma de transportarse y de producir también. Por lo tanto, la primera revolución industrial, mitad del siglo XVIII, asociada a la máquina a vapor y al uso del carbón. ¿Estamos? Entonces los países que tenían carbón tenían más posibilidades de participar de esta revolución. Chiquillos, cualquier cosa, vayan, anoten para que las dudas que tengan. ¿Ya? Aquí hay un diagrama de la máquina de James Watt. Fue creada en 1776, o sea, en la segunda mitad del siglo XVIII. Fíjense ahí que la caldera, el vapor, bueno, con todo el carbón, hay una caldera que produce vapor y eso va a otros pistones, a un condensador que al final esa energía va a permitir mover esa rueda que aparece ahí. ¿Ya? Y una cuestión que uno dice, pero ¿cómo lo hicieron? Bueno, se dieron cuenta que podían hacerlo, ¿ya? Que ya no era necesario usar la fuerza de los animales solamente o la fuerza humana, que también se usaba, ¿ya? Ahora, ¿qué avances ocurrieron durante la primera revolución industrial? Los más importantes fueron en la industria textil. Cuando hablamos de industria textil nos referimos a la industria de fabricación de telas. ¿Ya? Dice, la máquina a vapor se aplicó a la industria de la producción de algodón. Y es así como las telas o textiles, por ejemplo, de los británicos, que fue donde comenzó todo esto, que eran baratos y de buena calidad, llegaron a distintos lugares del mundo. Recuerden que el algodón es una planta que hay que recolectar, que hay que procesar para que finalmente llegue a ser una tela como la que nosotros conocemos, que son las telas de algodón, ya las poleras de algodón, por ejemplo, para que tengan una noción, ¿ya? Y en esa época se empezaron a hacer, y en Inglaterra comenzó todo porque ahí comenzó la revolución industrial, porque ahí había carbón, ¿ya? Habían grandes yacimientos de carbón. Por otro lado, otra industria que se desarrolló fue la industria del hierro, ¿ya? Dice, este sector alcanzó un gran desarrollo gracias a una fundición que usaba carbón, muy abundante en Inglaterra, y que permitía para la época un importante ahorro energético, ¿ya? El hierro entonces es un elemento importantísimo acá porque va a permitir, por ejemplo, que se fabriquen las primeras locomotoras, ¿ya? De los trenes. Lo que viene a continuación. Dice el desarrollo de barcos a vapor y el ferrocarril. ¿Ya? Entonces, dice, el vapor también permitió bajar el costo del transporte, aumentando la capacidad y velocidad de la carga, ya sea de pasajeros y de diferentes materiales. ¿Por qué? El vapor o el motor a vapor también se aplicó, como dije, en barcos y se creó lo que es el ferrocarril y los trenes. ¿Ya? En el caso del barco, existían ya desde antes barcos que eran movidos por velas, o sea, el viento, y también en algunos casos también se usaban las fuerzas del agua, la fuerza humana para mover estos barcos. Y el ferrocarril que va a surgir producto de los carritos que se usaban en la minería del carbón. El carbón es un yacimiento que está de tipo subterráneo. Entonces, para ir de un lugar a otro, para moverse de un lugar a otro, usaban unos carros, hicieron unos rieles
¿Alcanzaron Ahora, a profe, escuchar Sí, los de, ahí se está compartiendo ya, profesora. ya, alcanzaron a escuchar los del barco y el ferrocarril o no? No, Para no más o repetirlo de menos. nuevo. No, No, dirían, no, profe, repítalo nomás, repita. profe, espérenme. Repítalo ¿no? nomás. A eso- No, ya. Y apagar Voy el a, ¿me escuchan micrófono, bien, profe. cierto? Cualquier cosa me avisan, ¿ya? ¿Y profe se le Ya. escucha bien? Entonces tenemos entre los avances de la revolución industrial, la industria textil, que habíamos expansión, y la industria del hierro, que es importante para las fábricas para fabricación de maquinarias, herramientas, para lo que son los barcos y el ferrocarril, ¿ya? Ahora, el barco y el ferrocarril a vapor, al ser, tener más capacidad y ser más rápidos, obviamente van a mejorar el transporte. O sea, si lo comparamos con una carreta, comparamos el ferrocarril con una carreta donde verse cierto de carga y es mucho más rápido, ¿ya? Lo mismo ocurre con los barcos, ¿ya? Cuando para utilizar, digamos, otro tipo de carga, por lo tanto, estos fueron avances bien importantes, porque antes no existía el ferrocarril, ¿ya? No existía para nada. Y surge de un tipo de sistema que tenían en las minas de carbón para transportar este carbón de un lugar a otro. Y recuerden que las minas de carbón son subterráneas, la mayor parte de ellas son subterráneas. En Chile también había, y no solamente eran subterráneas, eran submarinas, o sea, están debajo del mar, en la zona de Lota. En el caso de Inglaterra eran subterráneas, por lo tanto, para moverse de un lugar a otro usaban unos carros que se corrían a través de unos rieles. Ese mismo sistema, como les decía antes, lo aplicaron en el ferrocarril, ¿ya? Por lo tanto, tenemos avances bien importantes en la industria textil, en el hierro y en el transporte a través de barcos y del ferrocarril, ¿ya? Para la economía obviamente es importante mover más cantidad de materiales, para las personas poder transportarse rápidamente. Esto era un avance, por eso se habla de una revolución. ¿Ya? Acá tenemos algunos avances entonces de la primera revolución, ¿ya? Está el ferrocarril, acuérdense que estos son dibujos, la máquina a vapor, pero nosotros antes teníamos el diagrama. Aquí es una máquina a vapor que ese diagrama se llevó al diseño de la máquina. Un telar mecánico, que es más rápido fabricar con telas, ¿ya? Y lo que es un ferrocarril, tantísimo para la revolución. Acá tenemos la comparación entre lo que era un telar. Entonces aquí ya no se fabrica una mínima cantidad de telas, sino que en el caso de hay varios telares y van a fabricar una mayor cantidad de tela. Al haber más producto, los precios incluso también van a bajar y la gente puede tener a través de distintas maquinarias de producción, ¿ya? Entonces ahí para que tengan la comparación. Acá tenemos en los medios de transporte, ¿ya? Tenemos los barcos a vapor, ¿ya? Que en Chile existieron mucho hasta lo que es en tiempos, la primera mitad del siglo XX, en que la gente se movía en Chile a través del ferrocarril, que existía prácticamente ferrocarril hacia el norte y hacia el sur, cosa que ahora no existe, solamente está hacia el sur. Y los vapores también. Mucha gente que iba, por ejemplo, iba del sur a la zona salitrera a trabajar, porque ahí había mejores expectativas. Se iba desde la zona, por ejemplo, de Concepción, se trasladaban a Antofagasta, se iban en vapores. ¿Ya? Producía carbón, como les dije en Lota. ¿Ya? Y
aquí vamos a hablar de la segunda revolución industrial, ¿ya? La primera, como dijimos, tiene que ver con el carbón, ¿ya? La máquina a vapor y el carbón. La segunda se asocia a el petróleo. Esa es la diferencia, ¿ya? El uso de otro tipo de energía. Entonces, la segunda revolución se llevó a cabo en la segunda mitad del siglo XIX y las primeras décadas. Avances realizados. Sus principales fuentes de energía fueron el petróleo y la electricidad. O sea, ya el carbón seguía usándose, pero ahora se usaba el petróleo, la electricidad. Se crea, por ejemplo, el motor diésel, que funciona con petróleo, ¿ya? La electricidad que también, digamos, va a mejorar mucho, incluso de vida, ¿ya? Entonces, se desarrolló también la industria del acero, que va a reemplazar al hierro en las construcciones de barcos, de ferrocarriles. Se desarrolla la industria química, ¿ya? Que fue muy importante para la producción agrícola. Acuérdense que fertilizantes y los produce la industria química, ¿ya? La industria metalúrgica, la de armamentos, ¿ya? Todo eso se va a ir avanzando producto de el petróleo, la electricidad y todo lo que es la industria del acero y la química, ¿ya? Ahora, el uso del petróleo y de la electricidad va a permitir el desarrollo de la luz artificial, cosa que nosotros estamos acostumbrados porque lo damos por hecho, pero antes no existía la luz artificial, las ampolletas, por ejemplo, las primeras, ¿ya? Que ahora ya no se fabrican. El teléfono de red fija, o sea, ahora nosotros sin teléfonos prácticamente, ¿ya? El automóvil, ¿ya? Son avances que gracias a lo que es el petróleo y la electricidad empiezan a desarrollarse. Y también empieza otra forma de producir, que es la producción en serie, ¿ya? Dice, es una nueva forma de organizar el trabajo que se aplicó a la industria. La producción se dividió en etapas cortas y repetitivas. Además, se impuso un salario proporcional al trabajo. En el caso, por ejemplo, de los automóviles, antes cuando se fabricaban los automóviles, se fabricaba un grupo de personas se encargaba de fabricar todo el automóvil, todo. Ahora no, ahora se van a ir fabricando por partes. Alguna persona se encarga de una parte del automóvil, de una parte, de otra más, de otra, hasta que finalmente lo arman. Como se fabrica en partes, a eso se le llama producción en serie. Y es lo que se hace con los artefactos que nosotros usamos, ¿ya? Los teléfonos celulares que nosotros tenemos no se hacen en una sola parte, se hacen en incluso en distintos lugares del mundo. Y después se arman en otro, ¿ya? Acá no, pues no se hacían en distintos lugares del mundo, sí que en una fábrica, como dije, los automóviles se fabricaban por partes. Uno fabricaba, por decir algo, el chasis. Perdimos el audio de la profesora, parece, niños. ¿La escuchan? Entonces, Profesora, se nos fue el audio un ratito. avances. ¿Qué avances Ahora hubo? sí se Yo aquí escucha. puse algunos. Ahora se escucha. Bueno, se corta. Sí, parece que tampoco me escuchó a mí. ¿Se oye o no? Profe María Teresa, ¿Sí? ¿Me se escuchan? nos cortó el audio de parte cuando estaba hablando del chasis. ¿Me escuchan ahora o no? Sí, ahora la escuchamos. Ya. Lo que pasa es que Sebastián, tengo por la... favor, conecte su ¿Ya? cámara. En esta imagen que hay un auto, pero en la producción en serie había trabajadores que se especializaban en ciertas partes. Ellos siempre elaboraban esa. Y finalmente había otro grupo que armaba el auto, ¿ya? Eso es producción en serie, porque le salía más rápido hacerlo así, que estar un grupo trabajando, armando un auto y haciéndolo y armándolo, ¿ya? Ahora, esta imagen tiene dos avances bien importantes, el automóvil y la aviación. Fíjense el avión, ¿ya? Que obviamente van a cambiar con lo que nosotros conocemos ahora. Primeros avances. ¿Mm?
Aquí tenemos un avance bien importante. Estas ampolletas son las primeras, acuérdense, una imagen de las antiguas, pero las ampolletas al vacío, o la lámpara incandescente que le llamaban en la época, ¿ya? Entonces, es un máximo, ¿por qué? Por la vida de las personas estaba limitada muchas veces cuando había luz, luz de día, luz solar. Aquí con la energía, en este caso con la creación de la ampolleta, de la lámpara incandescente, la gente podía ampliar sus actividades hasta la noche en las casas. La luz, la energía eléctrica del alumbrado público, por ejemplo, importantísimo para la seguridad, ¿ya? Y tenemos, entonces, nosotros sin energía eléctrica actualmente no somos nada. Sin luz, muchas veces tampoco. Así que es muy importante, ¿ya? Y tenemos acá también dos avances más que fue el teléfono, miren la imagen de esa, y un fonógrafo, ¿ya? Para escuchar ahí algunas grabaciones que eran de distintos tipos, ¿eh? Entonces, son avances que para nosotros, uno ve las imágenes y es como, le cuesta a uno ver la ampolleta porque esas sí las conocemos. Esas ya no se hacen ahora, así al vacío, ¿ya? Porque han cambiado por una tecnología más eficiente. Y tenemos una máquina de escribir. Eso existió antes del computador, ¿eh? Es una máquina antigua, sí, hay otra más antigua. Es una Yo hice máquina de trabajo en escribir, eso. ¿ya? Y al lado unas máquinas de coser, ¿ya? Aquí vean, a lo mejor en la casa tiene la mamá una máquina de coser, la están ahí, ¿ya? Son cuestiones que son de la vida cotidiana muchas veces de uno. ¿Damos la hora, profe? Y aquí nosotros en la actualidad se habla de una cuarta revolución industrial, si ustedes han visto a lo mejor por ahí. Y aquí está la que es la... ¿Por qué se habla de esto? De una cuarta revolución. La primera tiene que ver con la máquina de vapor, ¿ya? La segunda con el petróleo y la electricidad, la informática. Y la cuarta con la digitalización, dice el Internet de las cosas, la nube, la coordinación digital, los sistemas ciberfísicos, la robótica, ¿ya? La primera y Profesora, la segunda fueron, dígame, el ¿damos la camino hora para ya? la otra. Sí, con esto terminamos, ¿ya? Para dejar de compartir. Ya.